Bueno, mis hermanos, para comenzar esta charla, no, esta clase, quiero, pues, en primer lugar, decirles bueno, los que estuvieron un poquito más temprano, les dije, bueno, tengamos a la mano un lápiz, papel, porque pues hoy vamos a anotar algunas cosas, ¿verdad? Que serán de nuestro interés y ya como algunos quizás ya lo empezaron a hacer, bueno, no quizás, ya me confirmaron, pues hay que ir a leer también, ¿verdad? Hay que ir a investigar, hay que ir a leer, hay que pues empaparnos de todo lo que Dios nos habla, ¿verdad? Así que eso es la primera indicación, ¿verdad? Lo segundo, yo les quiero preguntar, ¿a quién de los que están aquí le siguen gustando los cuentos de hadas? A varios, ¿verdad? Yo me acuerdo que antes cuando uno estaba más chiquito, al menos mis tiempos, ¿verdad? Yo oía eso. Yo al menos escuchaba algunos cuentos en la radio. Yo creo que todavía pasan ahí algunos cuentos en la radio de los niños, ¿verdad? Y que uno tiene que imaginar un montón de cosas ahí, ¿verdad? Y con ruidos y todo que hacen ahí quienes están ahí narrando los cuentos. Son muy interesantes. Hay un cuento no se lo voy a contar todo porque ya se lo pueden en primer lugar, ¿verdad? Sino que, pero para que lo tengamos en cuenta. Y es el cuento de tres hermanos que pues ya vivían ellos solitos, digámoslo así, ¿verdad? Y que estos hermanitos pues eran unos cerditos, los tres cerditos, ¿verdad? Y estos hermanitos cuenta esta historia, yo creo que todos nos la podemos, ¿verdad? De que ellos, pues de acuerdo a sus propias características y sus intereses y todo, ellos construyen sus propias casas, ¿verdad? Individualmente. Pero cada uno de ellos la construye a diferente manera, ¿verdad? Con diferentes materiales. Y bueno, así vivían. Entonces llegó una amenaza a ese lugar y que era un lobo. Y este lobo pues le gustaba comer cerdito, ¿verdad? Era su comida preferida. Entonces, cuando se dio cuenta que allí vivían unos cerditos, se fue a buscarlos y fue donde el primero de ellos, que había construido su casa con paja. Así la había hecho con paja y maderita y todo eso. Y entonces y le empezó ahí a querer que le abriera la puerta y como no le abrió, empezó a soplar, dice el cuento, a soplar y soplar. Y toda la paja salió volando, ¿verdad? Y entonces y el cerdito alcanzó a salir corriendo, ahí se metió a la casa del siguiente hermano. Pero el siguiente hermano también la había construido de palitos finitos, ramitas y todo eso. Entonces, cuando llegó el lobo, igual, pues les dijo que le dejaran entrar y no lo dejaron entrar. Y entonces empezó a soplar y soplar y la casita se cayó por completo y los dos cerditos alcanzaron a salir huyendo y se metieron donde el tercer hermano. El tercer hermano había sido más previsor y había hecho su casa de ladrillo. Y entonces cuando llegó el lobo y quiso hacer lo mismo, pues empezó, igual que con los otros dos, a soplar y nada. Soplaba con fuerzas, empujaba, hacía un montón de cosas, pero nunca pudo derribar la casita, ¿verdad? Entonces, bueno, el cuento sigue, ¿verdad? O sea, el cuento, por supuesto, ahí dice que el lobo se quiso meter por la chimenea y los cerditos le salieron adelante y ahí lo quemaron ahí con agua y el lobo salió corriendo y ya nunca jamás volvió a molestarlo, ¿verdad? Y ellos se quedaron ahí contentos y todo. Entonces, este cuentecito, pues, o sea, deja ver varias cosas, ¿verdad? En primer lugar, o sea, cómo el estar siempre, digamos, juntos como hermanos, pues, o sea, es importante, ¿verdad? O sea, no somos islas como seres humanos, sino que siempre, pues, tenemos nuestras relaciones y hay que tener buenas relaciones con los que nos rodean, con el prójimo. Otra enseñanza es que, o sea, ¿cómo fundamentamos nuestra vida? ¿Verdad? Nuestra vida la podemos fundamentar de cosas, pues, superfluas, de cosas
que definitivamente no tienen mucho valor y todas esas cosas pues no hacen un buen cimiento dentro de nuestra vida. Y por último, pues, o sea, cuando nosotros cimentamos eso en algo sólido, en algo que es verdaderamente fuerte y nos hemos tomado el tiempo, la dedicación y hemos puesto lo mejor de nosotros para construir sobre algo que verdaderamente sea duradero, entonces pueden venir aquí los lobos que quieran venir, las fuerzas que quieran venir, y al final no van a poder destruir ese cimiento. Esto nos hace recordar un poco la parábola de los hombres que construyeron su casa sobre arena y sobre la roca, ¿verdad? Y entonces hacemos esa similitud esta noche, pues, para comenzar esta clase. Nuestra fe, mis hermanos, tiene que estar fundamentada en la roca, que es Cristo Jesús, y por supuesto en esa construcción que Él mismo empezó a edificar, que es la iglesia, a través de los apóstoles, en donde pues le llamó piedras a todos, empezando por San Pedro, ¿verdad? Que a él le llamó la roca, hasta le cambió nombre. Y eso, Pedro, pues quiere decir piedra. ¿Y por qué la similitud con las piedras? Precisamente por eso, ¿verdad? Porque las piedras son cosas duras, inamovibles, difícilmente alterables, ¿verdad? Así al menos con las propias manos uno no puede agarrar una roca y quererla moldear como moldea cualquier otra cosa, ¿verdad? Sino que lo puede hacer tal vez con cinceles, y dependiendo del tipo de roca, porque si ya vamos a diamantes o cosas más valiosas todavía, entonces, eso ya no se puede cortar así nomás, ¿verdad? Son herramientas especiales para hacer esos cortes, son materiales durísimos. Y bueno, ya sabemos, pues que imaginémonos una casa de diamantes, aparte del valor que eso pueda significar, el valor monetario que eso pueda significar, o sea, realmente la dureza con la que eso puede estar hecho. Hace poco, pues, unas personas anduvieron por allá por Grecia, por lugares así, entonces uno se ve maravillado con los templos que hay todavía en esos lugares, eh, y uno se asombra, ¿verdad? Que han pasado miles de años y esas edificaciones ahí están todavía. Entonces, realmente el edificar una vida, una civilización, una fe, en roca, eso pues es duradero completamente. Bueno, la semana anterior, nuestra hermana Elsie nos comenzó a hablar de un tema pues interesantísimo, ¿verdad? Y es sobre todos aquellos aspectos que nos separan a nosotros los católicos de otras doctrinas, ¿verdad? De doctrinas de los hermanos protestantes y de otros que no son protestantes exactamente, pues, pero sí están fuera de la iglesia como tal. Y pues nos hablaba de cinco temas en particular, y es el tema de la salvación, el tema de la sucesión apostólica, el tema del magisterio de la iglesia, el tema del sacerdocio y el tema de los sacramentos. Pues, y básicamente, pues, o sea, hablábamos de que en muchas de estos temas, o sea, los separatistas, aquellos reformadores como Lutero, como Calvino, y como el mismo rey Enrique VIII, y muchos otros más que le siguen, ¿verdad? O sea, empezaron a decir cosas pues diferentes cada uno, ¿verdad? Y cada uno después fue formando sus propias iglesias y cada quien pues, o sea, va siguiendo lo que cree y considera a manera personal qué es lo que en qué se debe creer, ¿verdad? Y precisamente el tema de esta noche es sobre eso, sobre en qué nosotros creemos, cuáles son aquellas creencias que nuestra fe nos dicta. Y por eso el tema de esta noche es dogmas de fe. Ustedes ya han oído hablar de los dogmas, ¿verdad? Los dogmas de la fe.
eh, cristiana, que son los dogmas de la fe católica. Y es que, fíjense que justamente estos dogmas, o sea, son esas rocas, esos, como aparte pues de lo que ya sabemos, pues que las mismas personas en los apóstoles pues se constituían en rocas, pero también, o sea, en lo que cada quien, digamos, cimenta esa fe, eso se convierte en un dogma. Y fíjense que cuando nosotros hablamos de fe, debemos de diferenciar esta fe de las creencias, porque creer y tener fe, aunque se parece, pero no es lo mismo. O sea, creer en algo, pues, o sea, implica, pues, tener el conocimiento de algo, pero tener fe es realmente vivir una vida basada en eso que se cree, ¿no? Y tener una convicción precisa de ello. Y sabemos que esa fe no es algo que se desarrolla en un ser humano en una forma natural, digámoslo así. Y esto nos lo confirma la palabra de Dios en Romanos 10:17. Y aquí nos dice la palabra de Dios. Así pues, la fe nace al oír el mensaje. Y el mensaje viene de la palabra de Cristo, palabra de Dios. O sea que esta fe nace en nosotros, es puesta por el Espíritu Santo, es un regalo del Espíritu Santo. Y eso es cuando nosotros le ponemos En atención a Facebook. ese mensaje. Le ponemos atención a ese mensaje porque dice al oír el mensaje, y oír no nos estamos refiriendo a como oír llover, ¿verdad? Sino que es a ponerle atención, a ponerle verdadero cerebro, como podemos decir, ¿verdad? Pidiéndole siempre al Señor, pues que nos revele exactamente cuál es el mensaje que nos está revelando en determinadas oportunidades. Y al final, pues, o sea, es un solo mensaje, según acá la palabra hemos leído, ¿verdad? Y el mensaje viene de la palabra de Cristo. O sea, Cristo es el mensaje principal de toda la escritura. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Y por él y para él ha sido hecho todo cuanto existe, ¿verdad? Entonces, él es el hilo de oro de la palabra de Dios. Entonces, di- eh, con estos términos, pues vamos a comenzar un poco este tema de los dogmas. Quizás esto de los dogmas, pues también lo ven algunas otras ramas de la ciencia, como la filosofía, por ejemplo, ¿verdad? Y pues en algunos casos, pues hay que hacernos valer de estos conceptos, pues para poder entender un poco a qué se refiere esto de los dogmas. Bueno, en primer lugar, decir, pues la palabra dogma viene del griego y significa opinión o decisión. O sea, alguien opina algo, alguien decide algo, eso es un dogma. Pero en lo que es la iglesia, un dogma es una verdad que se caracteriza tiene algunas características. Por ejemplo, veamos, lo primero es que es definitiva, es inmutable. No se puede ni se debe de cambiar. O sea, la verdad es la verdad. O sea, aquí no hay verdades a medias, no hay colores y tintes, ¿verdad? Sino que la verdad es tal cual, ¿verdad? O sea, eso es lo primero. Lo segundo es que es infalible. O sea, que es algo seguro, es algo cierto, que no puede tener un error. Estamos hablando, y por eso es necesario que lo veamos todo esto con los ojos de la fe. Estamos hablando de Dios, estamos hablando de todo lo que nos revela el Señor. Y cuando hablamos del Señor, hablamos de algo completamente seguro. Puede ser que en muchas oportunidades, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Muchas personas se pueden cuestionar muchas cosas, pero hay cosas que son irrefutables. Por ejemplo, uno ve un hormiguero y ya sabe que hay hormigas. Pues, o sea, eso no hay vuelta de hoja, aunque no las veamos, ¿verdad? En el momento.
Y en este caso, pues, o sea, nosotros tenemos que saber que estamos en el lugar que Dios ha creado para todos nosotros. Estamos en sus reinos, estamos en su lugar. Él ha inventado todo, Él ha hecho todo, y pues no hay, digamos, para dónde más. Entonces, estos dogmas, o sea, la característica que tienen es que son seguros, son ciertos. Ahora, también es irrevocable. O sea, estos dogmas no se pueden anular, no pueden ser anulados, no pueden ser derogados, como dicen las leyes, ¿verdad? Y que una ley va a sustituir a otra. De hecho, el mismo Señor nos viene a decir, yo no vengo a anular la ley, sino que le vengo a dar verdadero sentido. O sea, que todo lo que Dios ha dicho, a veces podemos encontrar en la Escritura muchas cosas que pueden parecer hasta contrarias, cosas relacionadas, por ejemplo, ¿se acuerdan el tema esto de los alimentos impuros? Y cuando Jesús viene y dice, no, todo es bueno, todo lo que entra en el hombre es bueno y lo malo es lo que sale del hombre. No es que Jesús viene a decir, miren, todo lo que se dijo anteriormente no le hagan caso, ¿verdad? No es eso. O sea, todo tiene un propósito y un momento y lugar específico, ¿verdad? En donde hay una razón por la cual el Señor estaba haciendo que el pueblo de Israel, eh, digamos, fuera siendo formado en la obediencia como tal. Otros temas, o sea, podemos hablar, bueno, antes Dios mandaba matar un montón de gente, ¿verdad? Un montón de pueblos, un montón de paganos y que se enfrentaban al pueblo de Israel. Y viene Jesús y dice, no matarás. Bueno, el Señor en la misma ley dice, no matarás. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo es esto? Esto es contradictorio. Realmente no lo es, ¿verdad? O sea, tiene un propósito. Acordémonos que para los seres humanos, o sea, para nosotros los humanos, el tema de la muerte es un tema definitivo. O sea, alguien se muere y se murió y no hay de otra, ¿verdad? Pero para Dios no. Para Dios la muerte es un paso. La muerte es como el nacimiento, pues, o sea, uno nace y uno muere, o sea, irremediablemente en esta existencia, en este plano de existencia. Entonces, eh, y así podemos ir hablando de varios otros temas que pueden parecer contradictorios, pero en realidad no lo son, sino que son complementarios. Otra característica de los dogmas es que es incuestionable, o sea, esto no se pone en duda. No se discute porque es algo claro y evidente. Miren, esto de discutir con Dios no nos va a llevar a nada. Dios nos dice algo y así es, o sea, no nos compliquemos. Y aquí es donde tiene sentido aquello que mencionaba Jesús, ¿verdad? Si ustedes no son como niños, les va a ser bien difícil realmente aceptar todas las cosas del reino. ¿Por qué? Porque un niño no se pone a cuestionar a su papá, ¿verdad? Un niño, estamos hablando de niños pequeñitos, ¿verdad? En donde esa confianza que tiene el niño en su padre, independientemente, porque aquí podemos hablar de buenos papás, malos papás, o papás ausentes, mamás presentes. Hay una ensalada de cosas en nuestro mundo, ¿verdad? Pero en cuanto a Dios se refiere, Dios es inmutable. Dios es el de siempre. Y esa confianza que nosotros debemos tener en Él es algo que Él nos lo demuestra. O sea, porque esa confianza tampoco es que pues yo lo tengo que confiar y por ley, como dicen, por fuerza. No, Él nos demuestra cuando nosotros ponemos verdadera atención a todo lo que pasa en nuestra vida, Él demuestra su fidelidad y su amor hacia nosotros. Y por último, la última característica que se cita acá en esta clase es que es absoluta, es una verdad absoluta sobre la que no puede haber ninguna duda.
Esas son las características de los dogmas, ¿verdad? Definitiva, infalible, irrevocable, incuestionable y absoluta. Pero, ¿de dónde surge esto de los dogmas? Bueno, en la historia de la iglesia, pues los dogmas han sido necesarios por todo este tema de las herejías que nosotros hemos visto anteriormente, ¿verdad? Salen muchas herejías y entonces ha sido necesario eh, hacer una reflexión y sentar una postura con respecto a esa situación y es donde se viene dando pues estos dogmas, ¿verdad? Entonces hay un montón de concilios y otros eventos en donde la iglesia le da, nos da más bien a todos nosotros la roca en donde debemos de sentar nuestra fe. Y entonces cuando hay desviaciones de eso, entonces nosotros podemos entender de que son cosas que no vienen de Dios. Entonces, el magisterio de la iglesia del cual nos hablaba Elsie en la clase pasada, pues que es pues la capacidad, digamos así, que Dios nos da de enseñar, ¿verdad? De enseñarnos unos a otros, especialmente pues a sus obispos, al clero como tal, ¿verdad? Y también a nosotros algunos los laicos, ¿verdad? Entonces, o sea, todo esto, pues, o sea, es forjado basado en esas desviaciones que han habido anteriormente, ¿verdad? Entonces, claro, a veces la iglesia pues define algunas verdades como lo son los dogmas. Y no es que estas verdades aparezcan en ese momento. O sea, no es que empiecen a tener validez desde ese momento, no. O sea, siempre han sido así. O sea, no ha habido un cambio, digámoslo así, en estas verdades, sino que simplemente hasta ese momento son promulgadas. O sea, son enseñadas como tal. Son verdades que siempre han existido, pero que su creencia, pues digamos, o su definición es hasta el momento ese en el que son definidas. Entonces, no es que sea tampoco un invento de la iglesia, ¿verdad? Sino que la iglesia pues basa con la autoridad que le da el Señor y lo que es la palabra de Dios de las escrituras, ¿no? Son básicamente lo que constituye estos dogmas. Entonces estos dogmas, digamos que tienen un carácter aclaratorio, es decir, que no es que se vayan saliendo arbitrariamente, vamos a tratar un tema X, no, ¿verdad? O sea, normalmente, como decíamos al principio, surgen a raíz de algunas situaciones que se dan y todo eso, y que llevan más bien a confusiones o malas interpretaciones, ¿verdad? Entonces, la función específica de los dogmas es aclarar esa verdad de fe que se está dilucidando. Entonces es importante que tengamos claro que los dogmas también no son muros para nuestra inteligencia. O sea, decir un dogma no quiere decir, pues como no lo puedo cuestionar, pues ni siquiera pienso en ello. No, o sea, no es que Dios nos esté como cortando, ¿no? Nuestro libre albedrío, ¿verdad? Nuestra inteligencia, que también la inteligencia sabemos que es un don de Dios, ¿verdad? O sea, y por el contrario, pues, o sea, es algo que nos da una luz, un camino a seguir y nos revela una verdad que quizás no la habíamos considerado. A veces, pues, hay un lema, no sé si ustedes lo han escuchado, que dice, la vida es movimiento, va cambiando. Estancarse es como morirse. Las ideas petrificadas no hacen avanzar a la humanidad. Y en parte tiene razón, pues, o sea, es necesario ir evolucionando, es ir perfeccionando, digamos, muchas cosas, ¿verdad? Pero las verdades fundamentales, o sea, las verdades que son, digamos, que son, 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 que son,
O sea, todo aquello que fundamenta, digamos, nuestra creencia, esos son rocas firmes que están basadas en una verdad que es Cristo Jesús, ¿verdad? Que es nuestro Dios como tal. En el Concilio Vaticano I se estableció que los dogmas no pueden entenderse como resultado de un hallazgo filosófico que debe ser perfeccionado por el ingenio humano. O sea, esto quiere decir que los dogmas o la doctrina que está, digamos, que se está viendo con ese dogma, no son producto de una reflexión. O sea, no es que nosotros los humanos tenemos que llegar a una gran reflexión para poder entender o para poder concluir o llegar a, a- a- a formular estos dogmas. O sea, no es algo que llega así, ¿verdad? Bueno, entonces esto quiere decir que esto es así. No, no es así, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente es algo que se le es revelado. Es algo que no sabíamos y en ese momento nos es revelado. Y eso es un regalo que Dios nos hace a través de la iglesia, ¿verdad? Es un depósito divino. Ustedes han oído hablar del depósito de la fe. Pues precisamente el depósito de la fe se refiere a ello, ¿verdad? O sea, es algo que se debe guardar como un tesoro, porque realmente, como decimos, pues son fundamentos de nosotros, lo que creemos. Eh, Estoy viendo que ya van a faltar algunos minutitos ahí para que se corte esto. Ya sabemos lo que tenemos que hacer para continuar. Bueno, entonces dice estas definiciones que los dogmas no son resultados de la dialéctica. La dialéctica es la capacidad de razonar, argumentar, debatir, etcétera. No es que para llegar a estos dogmas hubo necesidad de unos grandes debates y discusiones y análisis y todo eso. O sea, especialmente pues entre lo que es la iglesia, que pues puede existir eso, y el mundo, pues porque también el mundo ofrece un montón de otras alternativas, ¿verdad? No, pero ¿y qué tal si esto no es así? Pero yo creo que esto es de esta otra manera. Entonces, esto no es producto de ese razonamiento, ¿verdad? Simplemente son verdades reveladas por Dios. Es un regalo, como ya hemos dicho. Y entonces, como decíamos, al ser un depósito, no es algo que se ha imaginado los hombres, no es algo que digamos, que se haya formulado a través del pensamiento humano, ni mucho menos de su ingenio, ¿verdad? Ni tampoco es algo de uso privativo, ¿verdad? O sea, no es algo, una verdad que solo yo la sé y no la voy a revelar a nadie, ¿verdad? No, o sea, toda verdad revelada por Dios es sujeta a ser, pues, parte de esa buena noticia, ¿verdad? De ese amor que Dios nos da. Entonces, eh, no es el dogma, pues no es algo que viene, que nace más bien del hombre, sino es llevado hacia su corazón y hacia su entendimiento por el autor de todas las cosas, ¿verdad? Que es nuestro Dios. Entonces, en este caso, nosotros no, al ser custodios no somos maestros, ¿verdad? Sino que más bien somos discípulos como tal. Entonces, y esto por supuesto es con la intervención del Espíritu Santo, en donde esta, digámoslo así, estas revelaciones y esta penetración en nuestro ser es de carácter, digamos, divino, pues, o sea, no es algo que simple y sencillamente lo vamos a asimilar pensándolo y repensándolo y a ver si nos convence o qué, ¿verdad? Entonces, perdón, ay, les dije ahí que bueno, entonces la revelación, por ejemplo, de un hecho histórico, o más bien, la revelación fue un hecho histórico y no puede crecer en números de verdades. O sea, la verdad está dicha y
muchas veces se puede uno cuestionar y van a seguir existiendo nuevos dogmas. Fíjense que según la tradición y según las escrituras ya todo está revelado, ¿verdad? Y simple y sencillamente lo hemos venido a aclarar, digámoslo así, en lo que es la custodia de la iglesia. Entonces, cualquier cosa nueva, digámoslo así, que no esté en la escritura, eso pues ya no viene de Dios, ya no es parte de esa revelación, ¿verdad? Ya puede ser cualquier otra cosa menos parte de la revelación. Entonces, muchas veces puede alguien venir a decir, las cosas ocultas que nadie te dice, o la el nuevo mensaje que viene de la Virgen, puede ser incluso, ¿verdad? Y no, si nosotros examinamos aún los mismos mensajes de la Virgen, son los mismos de siempre, o sea, son llamados a la conversión, son llamados ¿cómo se llama? Eh, a que nos volvamos al Señor, a que vivamos ese amor de Dios, ¿verdad? Entonces, para que una de todas las creencias que nosotros tenemos se convierta en dogma, es que tiene que ser declarado o revelado por Dios. Bueno, como decíamos, pues los dogmas no pueden ser derogados ni negados. O sea, esto no lo puede negar ni derogar ni el Papa, ni los obispos, ni los concilios, ni nada, ¿verdad? Solamente, pues, o sea, son promulgados como tal y resguardados. Y nosotros como católicos estamos obligados a aceptarlos y a creer en ellos de una manera, pues, o sea, indiscutible, irrevocable. Ya vamos a ver que Dios no es que con esto Él nos quiera imponer, sino más bien en qué creemos. Es lo que veníamos diciendo. Confiamos en el Señor. Entonces, ¿por qué vamos a cuestionar todo lo que nos diga? Lo amamos al Señor. Sabemos que el Señor dispone de todas las cosas para bien de los que le aman. O sea, entonces, ¿por qué vamos a pensar en estar negando o en estar refutando esas verdades reveladas? Lo único que definitivamente puede buscar eso es el enemigo, ¿verdad? Vaya, entonces estábamos hablando de que definitivamente no digamos, no, nosotros como creyentes, como mujeres y como hombres de fe, o sea, debemos de tener esa confianza, porque Dios todos estos dogmas no es para esclavizarnos, sino que por el contrario, para darnos más libertad al respecto, ¿verdad? Entonces, Pasa, dice aquí, ver, vuelta, vamos a hablar un poco sobre el magisterio hay de que la iglesia, votarla. ¿verdad? Aquí está, Eh, hay que votarla. el magisterio de la iglesia, pues es la autoridad de la iglesia, investida en los obispos como sucesores de los apóstoles. Eh, Pongamos en mute, por favor, los micrófonos, mis hermanos. Ostras, ahí le había puesto. Hola. Bueno, entonces, este magisterio de la iglesia es el que nos enseña esta doctrina, ¿verdad? Los que ejercitan el magisterio de la iglesia son el Papa, los obispos especialmente, pues, y también los sacerdotes. Entonces, ellos, pues, son los que están constantemente, digamos, buscando la manera en que nosotros conozcamos estas verdades y pues y todas sus derivaciones como tal, ¿verdad? Fuera de ese magisterio de la iglesia, pues no hay otros maestros en realidad, ¿verdad? Que quieran venir a enseñarnos nuevas cosas. Entonces, por ejemplo, cuando el Papa habla en una encíclica, enseña como auténtico maestro que es, ¿verdad? Y no como alguien más que vierte su opinión como tal, ¿verdad? Entonces, no es que, digamos, no es válido que ante algo que nos esté enseñando, pues la iglesia, estemos nosotros así como citando, pero hay otras teorías que dicen esto y esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo en realidad? Estamos cuestionando
y solo por cuestionar, solo por el derecho de cuestionar, ¿verdad? Cuando sabemos que todo eso no nos lleva a nada bueno. Entonces, los fieles católicos han de aceptar las enseñanzas del magisterio de la iglesia como obediencia religiosa, sabiendo que les obliga en conciencia. Esto es lo que dice parte de un documento del concilio, y dice, la misión del magisterio de la iglesia es velar para que el pueblo de Dios permanezca en la verdad. Bueno, entonces, mis hermanos, o sea, la fe de nuestra iglesia está resumida en el credo de los apóstoles. O sea, cuando nosotros rezamos el credo, ya sea el corto o el largo, ¿verdad? O sea, nosotros ahí estamos expresando nuestra fe. Y estos credos, pues digamos, el credo más bien eh, es una conjunción de algunos de estos dogmas, ¿verdad? En el catecismo de la iglesia, que es donde ahí está, digamos, mucha de la enseñanza de la iglesia, en el numeral 2050 nos dice, el romano pontífice y los obispos, como maestros auténticos, predican al pueblo de Dios la fe que debe ser creída y aplicada a las costumbres, o sea, hacer vida lo que creemos, ¿verdad? A ellos corresponde también pronunciarse sobre las cuestiones morales que atañen a la ley natural y a la razón. Por eso es que nosotros podemos ver que es parte del magisterio de la iglesia, o sea, el denunciar el pecado, el denunciar aquello que está en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y por eso habla de las cuestiones morales, ¿verdad? Y ahí podemos hablar de un montón de cosas, ¿verdad? Ahora bien, dice, eh, claro que todos estos concilios, o sea, nos han llevado a que realmente nosotros conozcamos, así como poco a poco, ¿verdad? ¿Cuáles son estas verdades que son reveladas, ¿verdad? Fíjense que si ya entramos en el tema de los dogmas, que es lo que vamos a hacer ahorita, y por eso les pedía yo que tuvieran algo en que anotar. Hay que decir de que la Iglesia Católica actualmente cuenta con 44 dogmas. O sea, hay muchos otros más, pero digamos que 44 son los principales y los que son como la base de nuestra creencia como tal. Y estos 44 dogmas están distribuidos en 8 categorías. Así podemos decir que hay 5 dogmas relacionados a Dios. Hay 8 dogmas relacionados con Jesucristo como tal, así específicamente. Hay 3 dogmas que se refieren a la creación del mundo. Hay otros 3 que se refieren al ser humano como tal. Hay 4 dogmas que son marianos. 5 dogmas sobre el Papa y la Iglesia. 9 sobre los sacramentos y 7 sobre lo que sucede después de la muerte. Si no lo anotó, se lo repito, 5 sobre Dios, 8 sobre Jesucristo, 3 sobre la creación del mundo, 3 sobre el ser humano, 4 marianos, 5 sobre el Papa y la Iglesia, 9 sobre los sacramentos y 7 sobre el tema después de la muerte. Si no, yo después se los comparto, mis hermanos, no se preocupen. Vamos a mencionarlos, no los vamos a poder, así como solo en uno, quizás se nos pueden ir varias clases, ¿verdad? Pero los vamos a mencionar para que ustedes sepan de qué se está hablando. Y todos ellos están basados en concilios y están basados, por supuesto, en esos concilios se basaron en la palabra de Dios y pues el discernimiento que el Espíritu Santo les reveló a quienes estaban ahí, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver los dogmas de Dios, que son 5, decíamos. Los dogmas de Dios así rápidamente, ¿verdad? En primer lugar es sobre la existencia de Dios.
Y dice el Concilio Vaticano primero, dice, la idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo espontáneamente por medio de su obra. Y eso pues está respaldado en Romanos 1, 19, 20, que nos dice, lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien porque Él mismo se lo ha mostrado, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, palabra de Dios. Entonces, y hay otras citas más de por medio, ¿verdad? Pero el primero entonces es sobre la existencia de Dios. El segundo es la existencia de Dios como objeto de fe. Es un poco diferente. Y nos dice el Concilio Vaticano primero, la existencia de Dios no es solo objeto de conocimiento de razón natural, sino que también es objeto de la fe sobrenatural. Y eso está basado en Hebreos 11:6. Y dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Palabra de Dios. Entonces, no es solamente tema de conocimiento. El primero era, la existencia de Dios es irrevocable. Hay un Dios. El segundo es que esto no es solo tema de conocimiento, sino que de fe. El tercer dogma es la unidad de Dios. Dice el Concilio Cuarto de Letrán, no existe más que un único Dios. Y esto lo podemos buscar en San Juan 17:3, Romanos 3:29 y en otros versículos más. En San Juan 17:3 dice, honor y gloria para siempre al Rey eterno, al inmortal, invisible y único Dios. Amén. El cuarto dogma es Dios es eterno. Esto está en el Concilio Cuarto de Letrán y en el Concilio Vaticano I. Y dice, Dios no tiene principio ni fin. Y eso lo podemos leer, por ejemplo, en el Salmo 90, en Isaías 40, en Éxodo 3. Y pues ahí, si gustan, yo después les puedo mandar el listado de estos y con las citas bíblicas para que vayan a buscar, porque vamos a acelerar un poquito, porque si no, no terminamos. El quinto dogma es sobre la Santísima Trinidad. Y dice el Concilio Cuarto de Letrán, en Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada una de ellas posee la esencia divina que es numéricamente la misma. Yo quiero que ustedes vayamos examinándonos un poquito también, ¿verdad? O sea, porque a veces hay cosas que podemos tener así como equivocadamente y en base a los dogmas podemos enderezar nuestra fe, ¿verdad? Dice, ahora viene, vaya, pasamos los 5 de Dios, ahora vienen los de Jesucristo. ¿De cuántos dijimos que eran de Jesucristo? 8, cabal. Va, entonces, los dogmas de Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Dios e Hijo de Dios por esencia. Esto está en el Concilio de Toledo. Dice, el dogma dice que Jesucristo posee la infinita naturaleza divina en todas sus infinitas perfecciones por haber sido engendrado eternamente por Dios. Y esto está en San Mateo 17. El segundo de Jesucristo dice, Jesús posee dos naturalezas que no se transforman ni se mezclan. Es decir, esto está en el Concilio de Calcedonia y en donde se nos dice que Cristo es poseedor de una íntegra naturaleza divina y de una íntegra naturaleza humana.
La prueba está en los milagros, o sea, su naturaleza divina, y en su padecimiento, que fue su naturaleza eminentemente humana. El siguiente es Jesucristo. Cada una de las naturalezas en Cristo posee su propia voluntad física y su propia operación física. Eso está en el Concilio de Constantinopla y nos dice que existen también dos voluntades físicas y dos operaciones físicas de modo indivisible, de modo inseparable y de modo no confuso. Esto está en San Juan 6. El siguiente dice, bueno, se lo voy a decir quizás, ahorita es el noveno, si lo vemos como 44. Jesucristo, además de hombre, es el Hijo natural de Dios. Esto está en el Concilio de Trento. El Padre Celestial, cuando llegó en la plenitud, envió a los hombres a su Hijo Jesucristo. Lo encontramos también en Romanos 8:32. El número 10 en su totalidad. Cristo se sacrificó en la cruz como verdadero y propio sacrificio. O sea, esto está en el Concilio de Trento. Vamos a acelerar un poquito, mis hermanos, porque si no, no vamos a terminar. El número 11 es, Cristo nos rescató y reconcilió con Dios por medio del sacrificio de su muerte en la cruz. Concilio de Trento, ¿verdad? Entonces él se ofrece, Jesús, como sacrificio a Dios Padre. El número 12 es, al tercer día después de su muerte, Cristo resucitó glorioso de entre los muertos. Concilio de Toledo. El número 13 es, Cristo subió en cuerpo y alma a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Concilio de Letrán. Ahora seguimos con los dogmas sobre la creación del mundo. Número 14 dice, todo lo que existe fue creado por Dios a partir de la nada. Concilio de Letrán. El número 15 dice, se refiere al carácter temporal del mundo. Solo así se llama el dogma, el carácter temporal del mundo. Está en el Concilio Vaticano I. Y dice, el mundo tuvo principio en el tiempo. Bueno, y yo le agregaría, y tendrá un fin también, ¿verdad? Esta tierra. Luego el 16 dice, conservación del mundo. Dios conserva en la existencia a todas las cosas creadas. Esto está en el Concilio Vaticano I. Y esto básicamente, mis hermanos, bueno, a pesar de que yo les acabo de decir de que tendrá un fin, pero estamos hablando de que la tierra, esta tierra tiene un fin, pero empieza la siguiente, la nueva tierra. Y esto es parte de la perfección o de la purificación que Dios hace del mundo. Dios no conserva, digamos, todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien y no va a permitir que siga existiendo en una forma impura. Va a haber una purificación del mundo, un nuevo cielo, una nueva tierra. Pero el carácter de todas las cosas creadas, Dios la va a conservar para sí en la existencia eterna. Ahora vienen los dogmas sobre el ser humano. El primero dice, el hombre está formado por cuerpo material y alma espiritual. Concilio cuarto de Letrán y Concilio Vaticano I. O sea, tenemos cuerpo y alma. El segundo, o sea, sería el 18. El pecado de Adán y Eva se propaga a todos sus descendientes por generación, no por imitación. Concilio de Trento. O sea, no es que porque nos parecemos a Adán y Eva, entonces, o solo porque somos hombres como tal, o mujeres, ¿verdad? Pues entonces hay una imitación de esa situación de pecado.
No, hay realmente un componente generacional. Y es pues por la razón por la cual también enfermamos y morimos, ¿verdad? El número 19 dice, el hombre caído no puede redimirse a sí mismo, Concilio de Trento. Y esto pues sabemos pues que el hombre por sí mismo no puede alcanzar la salvación, ¿verdad? Debe de ser salvado y debe de ser rescatado, debe de ser restaurado por el poder divino. Ahora siguen los dogmas marianos, mis hermanos. Así, pues, como les digo, rápidamente, ¿verdad? Los dogmas marianos dicen la Inmaculada Concepción de María. Eso está se promulgó el 8 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deus. El siguiente dogma es la perpetua virginidad de María en el Concilio Vaticano II. El tercero es María, Madre de Dios, Concilio de Éfeso. Eso fue en el año 431 se promulgó esto en el Concilio de Éfeso. Eh, el siguiente es la Asunción de María, que fue hablado por el Papa Pío XII, ¿verdad? En su documento Ex Cátedra en 1950. Ahora seguimos con los dogmas sobre el Papa y sobre la Iglesia. El primero, la Iglesia fue fundada por Cristo, Concilio Vaticano I. El segundo, Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles, Concilio de Florencia. El siguiente es, el Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia, Concilio Vaticano I. El 27, el Papa es infalible siempre que se pronuncie ex cátedra. Y aquí hay una serie de anotaciones que uno puede hacer, porque esto de que es infalible no quiere decir que el Papa no se equivoca nunca. O sea, el Papa, como todos nosotros que somos hombres, ¿verdad? Está sujeto pues a equivocarse como tal, ¿verdad? Pero en su condición de maestro ex cátedra, o sea, cuando hay una promulgación papal como tal, que por supuesto es orada, examinada, pensada y todo eso, o sea, en eso se manifiesta la infabilidad del papado, ¿verdad? O sea, en cuanto habla como pastor y como guía de la iglesia, ¿verdad? Claro, él personalmente puede tener un montón de equivocaciones, ¿verdad? Pero no en el tema ex cátedra. Bueno, y ese es todo un tema, mis hermanos. Así que no vamos a profundizar en ello. El número 28 es la iglesia es infalible cuando hace definición en materia de fe y costumbres. Eso en el Concilio Vaticano I. Los dogmas sobre los sacramentos. Ahora entramos a los dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero sacramento instituido por Jesucristo, Concilio de Trento. Segundo, la confirmación es verdadero y propio sacramento, Concilio de Trento. Tercero, la Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo, Concilio de Trento. El siguiente es la confesión sacramental de los pecados está prescripta por derecho divino y es necesaria para la salvación, ¿verdad? Esto definitivamente que son aspectos que hay que profundizar, ¿verdad? En nuestro estudio. El siguiente es la Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Cristo, Concilio de Trento. El siguiente es, Cristo está presente en el sacramento del altar por la transubstanciación de toda sustancia del pan en su cuerpo y toda sustancia del vino en su sangre. Concilio de Trento. Ya hablábamos por ahí de que otros decían de que era consubstanciación, decía, no recuerdo si Lutero o Calvino, ¿verdad? En donde pues
Aquí en este dogma se habla de la transubstanciación como tal, ¿verdad? La transformación de toda la sustancia. El siguiente es, la unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Cristo. Esto también se dijo en el Concilio de Trento. El 36 es la orden, es verdadero, o sea, orden sacerdotal, ¿verdad? Es verdadero y propio sacramento instituido por Cristo, también en el Concilio de Trento. Y por último, el matrimonio es verdadero y propio sacramento, Concilio de Trento, igual, ¿verdad? O sea que el Concilio de Trento, digamos, recoge bastante de lo que son los 7 sacramentos que nosotros tenemos. Ahora bien, y los últimos se refieren a las últimas cosas que van a pasar, ¿verdad? Y el primero es sobre la muerte y su origen, siempre en el Concilio de Trento. El siguiente es sobre el cielo y el paraíso. Esto en un documento hablado ex cátedra del Papa Benedicto XII, ¿verdad? Y también tenemos el número 40 sobre el infierno. O sea, esto es también una ex cátedra de Benedicto XII. Está el tema del purgatorio en el Concilio de Lyon, en Francia. El número 42 es todo sobre el fin del mundo y la segunda venida de Cristo, que se habla en el Concilio de Constantinopla. El 43 es sobre la resurrección de los muertos en el último día. Eso pues San Atanasio pues lo promulgó como a través del símbolo quincume. Y el último 44 es sobre el juicio universal en este mismo eh, símbolo de quincunque, es que lo promulga San Atanasio. Entonces, mis hermanos, entonces en pocas palabras, pues, o sea, estos son los 44 dogmas. Sé que quizás muchos de ellos, quizás la gran mayoría, está en nuestro corazón y lo sabemos, ¿verdad? Pero no está de más, mis hermanos, que lo vayamos a leer, que lo vayamos a estudiar, porque miren, mis hermanos, no hay mejor forma de enamorarse de alguien que conociéndolo. Y cuando nosotros queremos enamorarnos de Jesús, queremos enamorarnos como iglesia y ser esa iglesia amada, debemos buscar siempre, o sea, estar lo más cerca y conocer esas intimidades que nuestro Señor nos va revelando. Fíjense que cuántas veces quizás hemos buscado otras explicaciones, hemos buscado explicaciones a estos temas últimos que estábamos viendo, o sobre todos los temas marianos o cosas así, y que decimos, uy, mejor ni hablar de eso porque sabemos que quizás no conocemos tanto. Dejemos de ser católicos ignorantes, como dicen por ahí, porque para no convertirnos en futuros protestantes. Aquí están. Fíjate. Entonces, el llamado de esta noche, mis hermanos, es a eso, ¿verdad? A buscar eh, esa intimidad del Señor y agregar un poco sobre, indagar sobre nuestra iglesia, indagar sobre estos dogmas que son tan importantes que nosotros conozcamos porque son el fundamento de nuestra fe. Bueno, mis hermanos, pues hasta aquí llega la clase de hoy, o sea, más que solo ilustrarles, pues es más que todo motivarlos, ¿verdad? A que busquemos esos documentos, esas lecturas, y pues y lo incorporemos en nuestra oración, ¿verdad? Para que el Señor nos revele cuál es su voluntad para nosotros, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a finalizar esta clase, mis hermanos. Nos vamos a poner en manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Dios, amado Padre, gracias te damos definitivamente porque tú eres un Dios tan amoroso, tan grande, Señor, que no queremos solamente ponernos en tus manos en una forma, pues, de conocimientos o de emociones, sino que realmente, Señor, queremos tener
una fe integrada a ti, Señor, una fe que produzca frutos en nuestra vida, una fe que sea vibrante, que sea viva, mi Dios. Por eso, Padre Santo, hoy te queremos poner nuestra mente y nuestro corazón y todo nuestro ser, Señor, en tus manos, para que tú hagas crecer esa fe que sabemos que es un regalo tuyo, para que tú, Señor, nos muestres siempre el camino hacia tu voluntad, que es perfecta y es de amor, mi Dios. Que tú no quieres limitarnos, sino que quieres orientarnos y quieres ayudarnos a que logremos esa plenitud en Cristo Jesús. Gracias, papito lindo. Gracias, amado Señor, porque tú nos vas guiando en este caminar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pasen feliz noche, mis hermanos.